Bueno, entonces empezaremos la sesión de hoy. Muchas gracias por atender este llamado y acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Rafael Viana David del International Service for Human Rights, ISHR, aquí en Ginebra. Les hemos convocado en nombre del colectivo 46/2, una articulación de más de 16 organizaciones nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos que monitorea las acciones del gobierno de Nicaragua para atender las recomendaciones emitidas por la comunidad internacional a través de la resolución 46/2 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 23 de marzo de este año. Presentada por un grupo de países del continente americano, esta resolución es la tercera y más reciente resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Es una resolución fundamental porque se basa en el derecho internacional para expresar de forma contundente y detallada las principales preocupaciones de la comunidad internacional con relación a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua. A través de este documento, el Consejo le permite a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, monitorar de cerca la situación de derechos humanos en el país e instar al gobierno a tomar una serie de medidas urgentes, entre ellas la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, la derogación de las leyes que limitan las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, el combate a la impunidad por las violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, la prevención de la violencia hacia las mujeres y los pueblos indígenas, la opción a la reforma electoral y la cooperación con la comunidad internacional. Les convocamos hoy ante la profundidad de la crisis actual que le niega al pueblo nicaragüense el goce de sus libertades fundamentales y de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales más elementales. Nuestro monitoreo, con base en la extensa documentación pública por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos lleva a concluir que el gobierno no ha tomado ninguna medida para poner en marcha las recomendaciones de la comunidad internacional, ni demuestra la más mínima voluntad de cooperar con esta. Les hemos convocado hoy porque no esperamos ningún cambio a las causas estructurales de la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua después de las votaciones de este próximo domingo 7 de noviembre, solo la continuación y perpetuación de las graves violaciones de derechos humanos que venimos observando y denunciando desde abril de 2018 y que vienen documentando extensivamente Naciones Unidas y la Comisión Interamericana. Esta situación no nos permite hablar de condiciones mínimas para celebrar unas elecciones libres, justas y transparentes. La alta comisionada Michelle Bachelet ha instado al Consejo a hacer lo posible en favor de la protección de los derechos humanos en el país, incluyendo asegurar rendición de cuentas para las graves violaciones desde abril de 2018. Ante esto, nuestro colectivo 46/2 insta a las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos y de los estados que lo componen, que cree un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas, compuesto por personas expertas que investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se han producido en el país desde abril de 2018, así como sus causas estructurales y que identifiquen a perpetradores de dichas violaciones del derecho internacional. Para ahondar en la gravedad de la crisis y el por qué necesitamos un mecanismo de investigación y de rendición de cuentas, me acompañan hoy Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos y miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más; Olga Valle, coordinadora general de la organización Urnas Abiertas; Karina Sánchez, representante de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; María Luisa Costa, abogada especializada en Derecho Indígena y Medio Ambiente y coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI; y Tania Agosti, representante en Ginebra del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Tras sus intervenciones, daremos la palabra para preguntas y respuestas, y mientras tanto les invitamos a ir haciendo sus preguntas en el chat. Juan Carlos, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rafael. En los últimos 5 meses, el gobierno de Daniel Ortega aniquiló los últimos vestigios del Estado de Derecho nicaragüense, allanó las instalaciones del periódico La Prensa, el más antiguo del país, recrudeció su política de persecución contra defensoras, defensores, periodistas, médicos e intelectuales. Todas estas acciones han sido ejecutadas con la aquiescencia de la policía, fiscalía y los jueces, los cuales actúan en absoluta complicidad con el Ejecutivo y en el marco de una política de Estado que persigue, criminaliza a las voces disidentes. El Poder Judicial actúa para premiar y castigar atendiendo las órdenes del Ejecutivo, aunque estas sean violatorias
claramente al marco jurídico y a la constitución política. También la Fiscalía hoy en día es una fábrica de acusaciones falsas e inconsistentes contra opositores y voces incómodas para el gobierno, cuya única finalidad es perseguir e intimidar. No existe entonces Estado de Derecho que garantice las garantías y derechos de la población nicaragüense. Asimismo, como resultado del cierre de los espacios democráticos y de ejercicio de ciudadanía, el gobierno en los últimos meses canceló arbitrariamente 55 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de derechos humanos, de mujeres y médicas. En este mismo periodo, apresó y mantuvo en condición de desaparición por más de 80 días a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de asesinados, empresarios, banqueros, opositores políticos y precandidatos presidenciales. Con estas acciones, Ortega cerró la posibilidad de una salida a la crisis y consolidó definitivamente el estado de excepción que rige desde septiembre de 2018. La violación sistemática a los derechos humanos, la violencia de Estado, la impunidad y la imposición de una narrativa oficial que exime al Estado y a sus agentes de los crímenes cometidos son parte de las acciones gubernamentales para mantenerse en el poder. Situación que, lejos de solucionarse, tiende a agravarse como consecuencia del cierre de todos los espacios democráticos. Como ya ha señalado Naciones Unidas, la persistencia de la crisis de derechos humanos de Nicaragua tiene sus raíces en la fragilidad de las instituciones y del Estado de Derecho, que se ha ido erosionando progresivamente a lo largo de los años. La salida de esta grave crisis debe contar con todos los sectores de la sociedad. El mecanismo internacional que estamos pidiendo es clave para guiar e impulsar los cambios estructurales que Nicaragua necesita para garantizar que actos similares no se repitan en el futuro. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora me gustaría dar la palabra a Olga Valle. Olga, adelante. Las elecciones de este 7 de noviembre eran de relevancia para Nicaragua porque esto significaba una oportunidad para iniciar un proceso de transición democrática en donde se garantizara justicia sin impunidad. Sin embargo, el gobierno aniquiló esta posibilidad, en contradicción a la recomendación 15 de la resolución 46.2 a través de la violencia política ejercida, la instalación de autoridades electorales sin independencia y la eliminación completa de la competencia electoral. A partir del 30 de septiembre de 2021, hemos registrado un incremento de violencia política a través de ataques focalizados en ciertos departamentos, aunque todos los departamentos y regiones reportaron violencia política en este último mes en Nicaragua. Los ataques focalizados en los territorios se caracterizan por hostigamientos por policía o paraestatales en la casa de personas opositoras, citatorias por la policía o el Ministerio Público y detenciones arbitrarias por hora y hasta por días, periodo en el cual las personas son víctimas de amenazas. Estas amenazas incluyen la aplicación de la ley de ciberdelitos y amenazas de criminalización por delitos electorales en caso de que estas personas llamaran al no voto este 7 de noviembre. En urnas abiertas en un periodo de un año, de octubre de 2020 a octubre de 2021, hemos registrado 1.654 hechos de violencia política en el contexto electoral. La persecución como estrategia represiva para eliminar la competencia electoral en este periodo puede constituir crímenes de lesa humanidad, como lo ha indicado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incrementar los mecanismos de presión para garantizar las recomendaciones de la Resolución 46.2, incluyendo convocar a elecciones libres, justas y transparentes, se trata también de un tema fundamental de respeto de los derechos humanos y de no permitir la reelección de un gobierno acusado de crímenes de lesa humanidad. No se puede permitir un precedente de impunidad tan grande en la región latinoamericana y en el mundo. No se dan las condiciones de respeto mínimo a los derechos humanos para hablar de elecciones este 7 de noviembre. Lo que hemos visto en estos días atrás es la perpetuación en el poder de un gobierno que viola los derechos humanos de manera sistemática y que ha cooptado todas las instituciones del Estado. El trabajo de las y los
de las y los expertos de las Naciones Unidas en el marco de un mecanismo internacional de investigación es fundamental para verificar los hechos y otorgarle un peso probatorio a las graves violaciones de derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil hemos venido documentando en Nicaragua y denunciando desde abril de 2018. Este mecanismo que estamos solicitando se trata de preservar evidencias y verificar pruebas, allanando el camino para cuando se cumplan las condiciones a más largo plazo para obtener justicia para Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Ahora le doy la palabra a Karina Sánchez de la IM Defensoras. Karina, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Karina Sánchez y soy parte de la IM Defensoras, que es una organización integrada por defensoras coordinadas a nivel local y regional para responder a la violencia sistemática que surge por la labor que desempeñamos y nuestra condición de ser mujeres. Para iniciar, quisiera plantear diciendo que mucho antes del inicio de la crisis del 2018, las defensoras de derechos humanos y feministas denunciaron la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como también denunciaron su misoginia, su corrupción y su carácter neoliberal. En ese sentido, la represión que el régimen ha desatado ha sido generalizada, sistemática y profundamente patriarcal, y por ello uno de los principales objetivos han sido las mujeres que defienden derechos. Esto ha sido constatado a partir del registro mesoamericano de agresiones a mujeres defensoras, que permite reportar que entre enero y octubre del presente año se han producido 2.582 agresiones en contra de defensoras. Entre estos ataques se identifican detenciones arbitrarias, violencia sexual, amenazas, allanamientos ilegales de domicilio, campañas de difamación y estigmatización, y un constante hostigamiento policial o por parte de grupos parapoliciales que vigilan a las defensoras y a sus familias e impiden su libre tránsito. Todo esto se ha dado en un contexto de aumento de la violencia en contra de las mujeres y de una profunda desprotección, caracterizada por el desmantelamiento de los mecanismos específicos que se habían desarrollado para proteger la vida e integridad frente a la violencia machista y de absoluta impunidad para los agresores. Tal situación ha generado que se hayan cometido 45 femicidios en lo que va del 2021 hasta septiembre, según la ONG Católicas por el Derecho a Decidir. Las agresiones, como mencionaba Juan Carlos al inicio de su intervención, también se dan hacia el plano colectivo organizacional y desde el 2018 se han cancelado la personería jurídica de al menos 8 organizaciones feministas de tierra y territorio y mujeres. Y en otros casos, las arbitrariedades en los controles administrativos han controlado o han colocado a las organizaciones al margen de la legalidad, sin capacidad para recibir fondos y han sido obligadas de facto a cesar sus actividades. Por otra parte, como es bien sabido, desde mayo del presente año, en una desesperada avanzada del régimen por poder colocarse y prolongarse en el poder, se han detenido a 7 defensoras y activistas de derechos humanos, que se suman a otras 3 que ya estaban detenidas previamente y a la lista de 159 personas presas políticas del país. Para nosotras es importante reiterar que estas últimas han sido sometidas a un riguroso aislamiento, que significa la falta de contacto con otras privadas de libertad, así como con familiares y personas abogadas, falta absoluta de acceso a la información de lo que ocurre en exterior, estuvieron más de 80 días en condición de desaparición y en más de 120 días privadas de libertad, solo han tenido acceso a 2 breves visitas de una persona de su familia en las que se violó su derecho a la intimidad. Las condiciones de detención que enfrentan son constitutivas de malos tratos y tortura. En algunos casos, por ejemplo, las luces están permanentemente encendidas, en otros se encuentran permanentemente en la oscuridad y apenas cuentan con acceso a la luz solar 1 o 2 veces a la semana. Destaca además el caso de Tamara Dávila, quien se encuentra en una celda de castigo sin barrotes, totalmente cerrada y sin poder ver nada del exterior de la misma. Las deficiencias en alimentación, incluida su escasez, ha generado también notables pérdidas de peso, situación que preocupa especialmente en aquellas que presentan afectaciones de salud preexistentes. Igualmente, destacan los constantes interrogatorios a los que son sometidas y el hecho de que sus hijos e hijas sean utilizados para cuestionarlas y culpabilizarlas. Este proceso de criminalización sistemática ha sido posible por la manipulación y uso arbitrario de normas penales comunes y la creación y aplicación de tipos penales que tienen claros fines de represivos, como los que han sido señalados previamente. Estos procesos además conviven con otras medidas arbitrarias como quitar pasaportes, impedir la salida al país a defensoras, familiares de presas y presos políticos o negar la entrada también al país a familiares de personas presas.
lo que ha convertido a Nicaragua en una auténtica prisión. De mi intervención resulta evidente que Nicaragua no ha implementado lo dispuesto en la resolución 46/2 en las respectivas recomendaciones relacionadas con el cese y condena de actos y ataques de intimidación, así como prevención y combate de la violencia de género. Nuestro llamado es urgente. Debe protegerse la vida e integridad de las personas defensoras y garantizar que puedan continuar con su labor. Por ello, insistimos en la creación por parte de la creación de un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas, como un mensaje claro de lucha contra la impunidad, que servirá también como medida de prevención para el Estado y sus funcionarios que pueden temer en el futuro un proceso judicial en su contra. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Ahora me gustaría darle la palabra a María Luisa Costa del CALPI. María Luisa, tienes la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es María Luisa Costa, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI. Los pueblos indígenas de la región autónoma de la costa Caribe, norte de Nicaragua, están siendo atacados de manera sistemática por bandas de entre 20 y 200 hombres no indígenas, armados con armas de guerra desde el año 2015. A la fecha, la violencia y la hazaña de los ataques han aumentado. Y después de 5 años del inicio de tales ataques, sin que se realizaran investigaciones al respecto, recientemente la reacción de la Policía Nacional, lejos de resolver el asunto, ha dejado más preguntas que respuestas al incriminar a miembros de estos pueblos indígenas como supuestos responsables de los ataques contra sus mismos pueblos. Crímenes atroces o graves violaciones a los derechos humanos son crímenes que por su gravedad ofenden la dignidad de todo el género humano y por ende constituyen delitos internacionales, definidos jurídicamente por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad, tales como el desplazamiento forzado, la persecución, el exterminio y el genocidio, al que están siendo sometidos estos pueblos en la actualidad. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a manera de protección y garantía, establece: los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece: los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de forma alguna de genocidio o intento de exterminio. El Convenio 169 de la OIT establece que el desplazamiento forzado constituye una violación a la normativa de protección internacional de los derechos humanos colectivos de estos pueblos. Asimismo, la Oficina del Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio ha destacado que estos crímenes constituyen procesos que necesitan algún nivel de organización y que no se realizan en un solo acto, por lo que ha elaborado un marco de análisis para crímenes atroces que permite identificar los factores y riesgos y sus indicadores, para así identificar señales de alerta que pudieran revertirlos, creando capacidad y prestando asistencia técnica para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta a los estados. Tomamos en cuenta que los Estados miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial del 2005 reafirmaron la responsabilidad primordial de los estados de manera individual y además colectivamente de proteger a las poblaciones de crímenes atroces por medio de la responsabilidad de proteger, para evitar las crisis y los conflictos humanitarios de los cuales resultan los crímenes atroces en cualquier parte del mundo. De todos los elementos anteriores nos hemos auxiliado para realizar un análisis ante la persecución que se evidencia en los ataques sistemáticos y generalizados de los cuales están siendo víctimas las comunidades indígenas de los pueblos Mayagna y Miskito, ubicados en la región autónoma de la costa Caribe norte de Nicaragua, sin que el Estado haya tomado las necesarias medidas para proteger a estos pueblos.
de las bandas criminales y o de las empresas que realizan actividades extractivistas de los recursos naturales en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bozaguas. Esto a pesar de las medidas de protección que ha otorgado a favor de estos pueblos el sistema interamericano desde el año 2015 a la fecha. La alarmante situación de violencia sistemática contra estos pueblos y comunidades indígenas demuestran la importancia de investigar las causas estructurales que generan ciclos de vulneraciones de los derechos humanos. Este trabajo de investigación y de proveer recomendaciones para cambios estructurales debe ser parte del mandato del Mecanismo Internacional de Investigación y Rendición de Cuentas que debe crear el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo. Solo así avanzaremos en la lucha contra la impunidad de los crímenes en contra de los pueblos indígenas y comunidades, de los pueblos y comunidades indígenas y para la protección de sus tierras y sus territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Y para concluir estas intervenciones, me gustaría darle la palabra a Tania Agosti del Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Tania, tienes la palabra. Gracias. Bueno, como decíamos al principio, son más de 3 años en que la situación de Nicaragua se ha sido analizada al detalle por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con 3 resoluciones que han ido reforzando y ampliando el monitoreo, sin que el gobierno haya demostrado hasta la fecha ninguna voluntad de cooperar ni de cooperar y de construir para superar esta grave crisis en la que acabamos de escuchar se encuentra Nicaragua, ¿no? Entonces, ante esto, lo que está quedado claro es que es hora de que el Consejo responda de forma contundente en su próxima sesión, que será en marzo de 2022, y esta respuesta contundente pasa necesariamente por la creación de un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas sobre Nicaragua que tenga en cuenta las graves violaciones que tuvieron lugar en las protestas de 2018, donde hay más de 300 personas asesinadas que pueden ser consideradas y deben ser investigadas como ejecuciones extrajudiciales. Y también debe, además del resto de violaciones que hemos podido escuchar aquí, y además debe investigar las causas estructurales que han permitido que esta crisis se instaure y se perpetúe en el país, ¿no? Y además, esta crisis los derechos humanos deben ser la respuesta a la grave crisis que se vive. La represión debe cesar y esto debe dar el paso o la puerta debe ser la puerta para que Nicaragua encuentre justicia, verdad y empiece a recuperarse como sociedad, trabajando hacia los cambios estructurales que eviten que situaciones como estas, como las que estamos escuchando, se repitan en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, y con esto concluimos las intervenciones. Ahora nos gustaría dar la palabra a cualquier participante, periodista que nos acompañan hoy. Para cualquier pregunta o respuesta pueden levantar la mano directamente a través del Zoom o poner su pregunta por el chat. Hola, ¿a mí me escuchan? Adelante. ¿Me están escuchando? Porque yo veo vuestras imágenes, pero creo que mi imagen no sale. Bueno, mi nombre es Juan Gasparini, soy periodista y sigo de aquí en Ginebra algunos temas de derechos humanos en el Consejo y tendría algunas preguntas para ver si ustedes han avanzado un poco más en la reflexión en cuanto al mecanismo internacional que ustedes preconizan que el próximo Consejo de marzo decida. Tenemos en la cercanía el ejemplo de Venezuela, un grupo de países consiguió una mayoría de votos en el Consejo y creó un mecanismo que es la misión de establecimiento de hechos que ha tenido un impacto muy grande con el tema venezolano y ustedes lo han visto con las noticias de hoy de que la Corte Penal Internacional va a abrir una investigación. ¿Ustedes tienen alguna idea sobre si este formato que propone de 3 personas, de 3 expertos, que está funcionando y ha hecho un primer informe sobre la impunidad judicial en Venezuela de mucho calado, muy bueno, si ustedes tienen alguna idea más precisa? Por supuesto que hay que reunir los votos, porque uno puede tener muchas ideas, pero yo creo que a partir de las 3 resoluciones votadas, son minuciosas, yo las he seguido,
se puede formular algún tipo de propuesta. Entonces bueno, hay que ver ahora cómo va a funcionar el Consejo con los nuevos integrantes. Ustedes saben de que Uruguay y Bahamas se fueron y han entrado Paraguay y Honduras. No sabemos eso entre los 8 países de América Latina y el Caribe. No sabemos qué otros, yo no conozco qué otros cambios hay en los otros grupos regionales, pero eso va a afectar la necesidad de tener los famosos 24 votos que hacen falta para imponer una resolución. Entonces mi pregunta va, si ustedes han tomado contacto o no, quizá ustedes quieren guardarlo en confidencialidad, con algún grupo de estados que estaban funcionando y que jugaron un papel en las resoluciones, sabiendo que entre bambalinas, uno de los países que más activó entre bambalinas en las resoluciones fue Estados Unidos, y ahora Estados Unidos forma parte del Consejo. Están los 5 miembros del Consejo de Seguridad representados en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, la primera pregunta tendría que ver con eso, y bueno, vinculado a eso, digamos, ¿cuál es la relación que ustedes conocen, que estiman que tendría que ser o no ser con los relatores? ¿Qué relatorías ustedes han alertado? ¿Qué relatorías están interesadas al margen que ustedes las hayan alertado o no? Porque es importante que las relatorías concernidas por el tipo de crímenes que ustedes han señalado estén alertadas y puestas a disposición para ver si se puede conseguir que ese mecanismo, que tiene que hacer un mecanismo, pues la única forma para hacer avanzar un caso, y el ejemplo venezolano está ahí a la vista. Entonces, son preguntas de tipo general. Obviamente que yo respeto la confidencialidad en cuanto a que si hay algún comentario o alguna propuesta, por supuesto que puedo guardar la confidencialidad, o sea que me adapto a las condiciones que ustedes digan en vuestras respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Antes de responder, solo quisiera ver si habría alguna otra pregunta para que podamos responder varias preguntas de una vez, o si no podemos empezar con tus preguntas, Juan. Entonces, ¿habría alguna otra pregunta de algún participante hoy? Adelante, Arlen. Muy buenos días, mi nombre es Arlen Pérez de la sección de Derechos Humanos del diario La Prensa. Nosotros tenemos una duda en relación a los 2 tipos de presos políticos que tenemos, porque últimamente se habla de los 39. De hecho, las descripciones que están haciendo en este momento son de los 39 opositores detenidos, pero también hay más de 130 que ya han sido procesados y juzgados por delitos comunes. Son personas que son opositoras y que fueron detenidas pero acusadas por robo, droga y con pruebas y testigos policías. Entonces, al final, la pregunta sería, este mecanismo de investigación, ¿cómo podría realmente demostrar o comprobar pues que son presos políticos estos opositores, si son delitos comunes y si realmente lo que ha hecho el gobierno es modificar las leyes con los 39, pero con los otros 130 lo que ha hecho es acusarlos por delitos comunes con pruebas que difícilmente pues, se puede uno decir que fueron montadas, pues lo que decimos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Arlen. Creo que podemos empezar con estas 2 preguntas. Primero la pregunta más general de Juan y luego la pregunta de Arlen. Empezaré a responder a la pregunta de Juan. Como colectivo 46/2 hemos estado monitoreando muy de cerca la implementación entonces de la resolución que adoptó el Consejo en marzo de este año sobre Nicaragua. Consideramos que esta resolución es la última oportunidad que dio la comunidad internacional a Nicaragua de poder demostrar una voluntad de cooperar de buena fe con la comunidad internacional y de adoptar medidas al menos iniciales para reverter el curso sobre la crisis de derechos humanos que vive el país. Sin embargo, nuestro trabajo de investigación, de monitoreo con base en información pública de la ONU y de la CIDH, nos ha llevado a concluir que el gobierno no ha tomado ninguna medida para intentar, ninguna medida inicial para implementar dichas recomendaciones de la comunidad internacional, ni cooperar con la ONU, la CIDH, de cualquier forma. Por lo tanto, para nosotros hemos estado esforzándonos de poder justamente con ese trabajo de monitoreo
informar a la comunidad internacional, es decir, a los estados que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, de esta falta de implementación y por consecuente de la necesidad de escalar la acción y de adoptar medidas más contundentes, por lo tanto, la creación de un mecanismo internacional de investigación y de rendición de cuentas. El mensaje para nosotros al Consejo es claro, los estados están informados de esta falta de implementación, están informados de la falta de cooperación absoluta del Estado de Nicaragua con todos los órganos de tratado, los comités que existen aquí en Ginebra, y por ello la necesidad de una comisión internacional que vaya a investigar y verificar los hechos. El mensaje también es claro al grupo de países que está por detrás de esta resolución, un grupo de países de la región americana de forma más general. Este grupo está compuesto por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. El mensaje para ellos también es claro con relación a la necesidad de escalar la acción cuando ellos presenten un nuevo proyecto de resolución en la sesión de marzo del Consejo de Derechos Humanos. Creo que el ejemplo que señalaste sobre Venezuela es particularmente importante. La misión de determinación de hechos de Venezuela ha demostrado el impacto que se puede tener en una crisis tan profunda como la de Venezuela con relación a la investigación, la verificación de los hechos y de patrones de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, y eso buscamos con la creación de este mecanismo. No obstante, el número de miembros de este mecanismo es fundamental que la resolución que lo cree establezca un mandato que permita a este mecanismo, a esta comisión, o como se le llame, de poder a la vez investigar más a fondo las alegaciones de graves violaciones de derechos humanos, verificar los hechos, identificar a perpetradores y también con miras a la preservación de la evidencia para procesos de justicia a más largo plazo. Me gustaría darle la palabra a Tania para cualquier respuesta complementar. Gracias, Rafael. Sí, quizás sobre este tema del mecanismo, como además del trabajo, de la falta de cooperación del Estado y de ese enfoque, como que también tenemos que mirar la respuesta, cómo se puede analizar y cómo debemos entender la respuesta de la comunidad internacional, ¿no? que tiene como la responsabilidad de seguir monitoreando la situación y de hacerlo de acuerdo al contexto y a la situación que está teniendo que está viendo en el país, ¿no? Entonces, la respuesta a este agraviamiento debe ser un paso más allá, que es un mecanismo de investigación y que verifique los hechos y que pueda sentar las bases para un proceso de justicia posterior, ¿no? Que puede ser incluso también, como comentabas, de un proceso criminal, ¿no? Donde se puede identificar responsables, etcétera, ¿no? A esto solamente recordar que si bien, bueno, aquí lo que estamos sentados somos organizaciones de derechos humanos y no expertos en derecho penal internacional, sí recordar que, por ejemplo, el grupo de expertos independientes GIE, que estuvo en Nicaragua justo en abril de 2018, después de las protestas, identificó ya patrones de crímenes de lesa humanidad. Entonces, por ahí, solamente para resaltar la gravedad de los hechos y que ya hay un llamado del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos para investigar estos hechos de una manera contundente y de acuerdo al derecho internacional, ¿no? Y a esto de 2018, evidentemente, se suman todos los patrones de violaciones que hemos comentado, ¿no? De tortura, de desaparición forzada, de detención arbitraria, ¿no? Entonces, lo dejo por aquí. No sé si pasamos a la segunda pregunta o sea, para... Creo que Juan Carlos quería comentar sobre las preguntas. Listo. Juan Carlos, adelante. Sí, muchas gracias, Rafael. Yo más bien quería referirme a la segunda parte de la pregunta que hace referencia a la disposición de los diferentes mecanismos que existen, relatorías y otros mecanismos. Bueno, en ese sentido, decir que ya ha habido posicionamientos en ese sentido de algunos mecanismos y, por ejemplo, del grupo de detenciones arbitrarias en ese sentido. Nosotros como colectivo de derechos humanos hemos estado informando a la Relatoría contra la Tortura, que creemos que es fundamental, considerando que la tortura ha sido
cometida desde 2018 de manera sistemática y de manera masiva. Solo nosotros como colectivo de derechos humanos hemos documentado hasta este momento 109 testimonios de víctimas de tortura y hemos identificado una serie de formas y de patrones en la implementación de este crimen, que es un crimen de lesa humanidad. En ese sentido, yo quisiera mencionar que este colectivo, y ahora me refiero al colectivo 46.2, Pleca 2, que se está conformando, que está conformado, tiene el objetivo a partir de ahora, y no desde ahora, desde antes hemos venido haciendo un trabajo en ese sentido, nada más que ahora de manera más focalizada, de manera más articulada, de promover que se adopte en la próxima resolución la implementación de esta comisión de investigación internacional, o como querramos llamarle, porque consideramos que es lo que queda. Es el siguiente paso que tenemos que dar. En Nicaragua no existe ninguna posibilidad para que se le dé salida a las demandas absolutamente legítimas de las víctimas de la violencia de Estado, de la represión brutal de los últimos años, de tal manera que es el momento que en este sentido, desde el Consejo de Derechos Humanos, se implemente, se suba un tanto la parada y se implemente este mecanismo para la investigación. Y señalar en relación a los presos y presas políticas que, bueno, nos hemos, en la lectura del pronunciamiento, nos hemos centrado en los últimos meses, pero efectivamente, pues nosotros y nosotras reconocemos la existencia de más de 150 presos y presas políticas que están en las cárceles, detenidos de manera injusta, de manera arbitraria, sufriendo malos tratos, tortura y diferentes acciones que violentan sus derechos. Eso es importante decirlo, además decirlo que, como dijimos en las palabras iniciales, es decir, pese a que han sido señalados de delitos comunes, ahí destacar dos cosas. Uno, el Poder Judicial está totalmente desacreditado, es decir, el Poder Judicial está totalmente capturado por el Poder Ejecutivo, de tal manera que el Poder Judicial ha sido parte de todo el entramado para la represión, para perseguir, para criminalizar, para condenar de manera injusta a esta cantidad de personas que en este momento están detenidas. Y en su momento pues tocará pues a esta comisión internacional o este mecanismo internacional también hacer referencia a esta parte de la represión, porque solamente es una parte, es una gaveta realmente, porque hay una enorme cantidad de crímenes que han sido cometidos que deben de ser investigados. Y ahí me quedo. Gracias, Rafael. Rafael, te quería pedir si podés repetir la lista de los 7 u 8 países que estarían de alguna manera apoyando la idea de este mecanismo, que lo citaste. Vos hablaste de Perú y de 5 o 6 más. Sí, claro, Juan. La lista de países que llamamos aquí en Ginebra en nuestro jargón el Core Group, es decir, la lista de países que patrocinan la resolución anual sobre Nicaragua en el Consejo, que se adopta y se renueva en las sesiones de marzo, está compuesto por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. Entonces, la creación de un mecanismo pasaría justamente por la inclusión de un llamado de la creación. La creación del mecanismo estaría inscrita en el nuevo proyecto de resolución que este Core Group que estamos llamando a que presente en marzo de 2022. Muchas gracias. Serían 7 entonces, 3, 6, 7. Quisiera darle la palabra a Olga. Adelante, Olga. Sí, solamente para complementar un poco lo que Juan Carlos ya mencionaba en respuesta a Arlen, hemos de pronto hecho un poco más de énfasis a veces en las 39 personas detenidas en el contexto, porque de cierta manera visibiliza cómo se agrava la situación en estos meses. Sin embargo, también hemos mencionado y hemos dicho que aunque no hubiese habido ninguna persona detenida, ya se trataba de un tema de violaciones de derechos humanos, que este proceso electoral se siguiera desarrollando con personas detenidas arbitrariamente y sufriendo malos tratos e incluso tortura. Por otra parte, decir que va más allá del delito,
la forma en que se debe de investigar y se debe categorizar estas detenciones arbitrarias, que justamente lo que señalamos es que hay un patrón de arbitrariedad, de ilegalidad, en donde, como Juan Carlos ya mencionaba, el poder judicial actúa fuera de los fines judiciales, sino actúa usando el derecho penal del enemigo contra estas personas en complicidad con el Ejecutivo, ¿verdad? Por eso también estamos apelando a este mecanismo que puede investigar, que pueda recopilar pruebas de cómo el Poder Judicial ha actuado contra estas personas ejerciendo detenciones arbitrarias. Y también la CIDH ya ha hablado que la judicialización o la criminalización utilizando delitos comunes contra presas y presos políticos, un patrón también de la represión en Nicaragua. Ya también Juan Carlos mencionaba, el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha emitido algunas recomendaciones de casos concretos de detenciones arbitrarias donde recomienda hacer una investigación más amplia de todos los patrones y todas las detenciones arbitrarias que se han dado. El mecanismo que estamos solicitando también podría aportar a determinar la cantidad de detenciones y la responsabilidad de los diferentes actores o perpetradores que han sido partícipes de estos crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Reconozco también que les gustaría hacer preguntas a Gabriela Sotomayor y Federic Saliba, entonces me gustaría primero darle la palabra a Gabriela. Adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, dos preguntas. Una es con respecto a esta lista de países en donde no está México. Entonces, me gustaría que comentes si has tenido alguna relación o algún contacto con México, que han contestado y si pues te sorprende que no esté México activo en esta situación. Y la otra es, entiendo que pudiera haber una posibilidad de que el Consejo en marzo pueda establecer un mecanismo, pero ¿qué pasa de aquí a marzo? ¿Hay algún llamado de ustedes a la alta comisionada o esperan que se haga algo especial en la oficina del alto comisionado de aquí a marzo y sobre todo para estas elecciones? ¿Qué es lo que ustedes están esperando de la oficina de Bachelet? Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Me gustaría darle la palabra a Federica. Adelante. Perdón, no escuché, no sé si me dieron la palabra. Sí, una disculpa. adelante. Sí, ok, mucho gusto. Soy Frédéric Saliba, soy periodista del diario francés Le Monde. Mis preguntas son un poco ingenuas porque no son especialista de derechos humanos. Quisiera saber un poco, tomando el ejemplo, se puede de Venezuela, primero si pudiéramos comparar los dos casos. En el caso de un mecanismo de investigación, ¿es igual? ¿Es el mismo modelo que hubo en Venezuela o no? ¿Qué sería un poco los tiempos? ¿Cuánto tiempo toman? Porque aparentemente hablan de marzo 2022. ¿Cuáles son después las etapas para que realmente hay investigadores que entran en el territorio nicaragüense y que pueden investigar? Y mi tercera pregunta es más sobre el alcance de este tipo de mecanismo de manera un poco objetiva. ¿Qué pasa cuando un gobierno no quiere que hay investigadores que entran, como vemos sobre observadores electorales, por ejemplo, que no son permitidos de entrar, o los contactos de gente de la ONU que me dicen que no pueden entrar, que se tienen que quedar en Panamá o en Costa Rica y que no tienen el derecho de entrar en territorio? ¿Cuál sería un poco la situación si el gobierno dice no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. ¿Será que alguna otra pregunta que podamos tomar en grupo para poderla poner aquí al panel? Bueno, entonces no veo ninguna. Entonces, Cintia Torres. Perdón, Cintia Torres, adelante.
Muchas gracias, buenos días. Un poco siguiendo la línea de los otros colegas, quisiera que tal vez nos pudiesen explicar cuáles son como los pasos. En este momento ustedes han propuesto este mecanismo, pero luego, ¿qué sigue? Es decir, va a haber una presentación, una reunión con países, un borrador de propuesta de resolución y si realmente es factible o más bien es probable que se llegue a aprobar en marzo o esa es como la meta de organizaciones, pero todavía pues faltarán muchos factores que incidirán en que se apruebe un mecanismo. Gracias. Muchas gracias. Cintia, ahora voy a verificar un poco con más detalles si no hay ninguna otra pregunta o si no hay nadie más que quisiera responder. Listo. Bueno, rápidamente, para ir punto por punto, muchas gracias, Gaby, por tu pregunta sobre la posición de México. Es verdad que México hace parte de un grupo de países en la región latinoamericana que no se ha sumado a las respuestas colectivas del Consejo de Derechos Humanos y el posicionamiento colectivo en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua. Estos países que son México, Argentina y Uruguay se han posicionado de forma separada y bilateral, digamos, en el marco de las sesiones y las discusiones del Consejo sobre Nicaragua, pero, por ejemplo, ellos no se han sumado a las dos declaraciones que se han dado de forma colectiva en el Consejo en junio de este año y más recientemente en septiembre de este año. En particular, nos lamentamos que en particular México no se haya sumado a la declaración de 59 países sobre la situación en el país en la sesión de junio. Hacemos un llamado a México justamente a poder tomar en cuenta todas las informaciones que provee la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, así como la información que nuestras organizaciones han proveído a la misión, en particular con relación a la falta de implementación para poder posicionarse de forma objetiva y miran, digamos, sustancial sobre la situación en el país y ante la falta de cooperación absoluta del Estado con la comunidad internacional, unirse a las voces justamente en apoyo a la creación de una comisión de investigación. Con relación a los próximos pasos hasta la sesión de marzo, una etapa que vemos fundamental va a ser la presentación de una actualización oral por la alta comisionada Michelle Bachelet, que ocurrirá el 14 de diciembre aquí desde Ginebra, en la cual ella presentará las últimas informaciones que su oficina ha recibido sobre la situación en el país, en particular en el marco postelectoral. Vemos este momento como crucial. Esperamos que la Oficina de la Alta Comisionada reitere su posición sobre la importancia de la rendición de cuentas. Esta es una posición que ella en sus actualizaciones al Consejo ha mantenido desde marzo, en junio y otra vez en septiembre de este año, reiterando su llamado al Consejo a considerar todas las opciones que tiene a su disposición para la promoción y la protección de derechos humanos en el país. Y esto incluye, y esto ella sí explícita, la rendición de cuentas desde abril de 2018. Entonces, la sesión, digamos, el diálogo que habrá el 14 de diciembre sobre Nicaragua entre la alta comisionada y los estados del Consejo de Derechos Humanos va a ser fundamental para señalar de forma colectiva la intención de la preocupación de la comunidad internacional y la intención de escalar, y esto incluye la creación de un mecanismo de investigación y de rendición de cuentas. Y por último, con relación a la operacionalización de un dicho mecanismo, este mecanismo debería de ser creado en la sesión de marzo, esto por el simple hecho de que la resolución sobre Nicaragua, que se presenta anualmente, tradicionalmente siempre se presenta en la sesión de marzo del Consejo. Esta es una respuesta a la pregunta de Cintia, por lo cual esperamos que esto sea justamente adoptado en la sesión del Consejo de marzo. Y por procesos administrativos, la operacionalización del equipo, digamos, que incluye la selección de las personas expertas y la adopción de un presupuesto, etcétera, serán en los meses que se sigan. Justamente hacemos también un llamado a que la ONU facilite todos los recursos y apoyo técnico y logístico justamente a la operacionalización rápida de este mecanismo.
Quisiera saber si entre los otros participantes hay alguna otra respuesta que se quisiera dar, a lo mejor Tania. Sí, solamente como, bueno, haciendo un poco, creo que la primera pregunta, como resaltar la importancia de que la resolución venga de los países de la región, ¿no? Y también, y que en ese sentido México, como también lo es Argentina, Uruguay y otros países, es fundamental contar con su apoyo y con su respuesta ante la situación de derechos humanos, ¿no? Particularmente también importante, ahora que Honduras es miembro del Consejo de Derechos Humanos, también de la subregión, ¿no? De Centroamérica, que también pueda tener una posición clara de apoyo a este mecanismo, o por lo menos de no oposición. Sobre el apoyo logístico, resaltar también lo que decía Rafael, de que la alta comisionada ya ha expresado la importancia de que se usen todos los recursos. Solamente resaltar que eso es un llamado, digamos, de una manera muy diplomática, pero muy claro, al Consejo de Derechos Humanos a que adopte, por ejemplo, este mecanismo, ¿no? Y que además ha reiterado que para ello cuenta con todo el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado. Entonces, yo creo que por aquí lo dejaría. Creo que también es importante resaltar que aunque, como decían en la pregunta, ¿no? Aunque el monitoreo sea desde Centroamérica o desde Panamá, por ejemplo, porque no hay una posibilidad de entrar en el país, ese monitoreo es fundamental, porque es, digamos, es reflejar el trabajo que hacen las organizaciones a nivel local y trasladarlo a los espacios de decisión y diplomacia política como Ginebra o como lo es Nueva York, ¿no? Entonces sigue siendo súper fundamental. Bueno, no sé si alguno de los colegas aquí quisieran como complementar o responder también a las preguntas. Gracias, Tania. Creo que Karina, ¿quisieras intervenir? Adelante. Sí, muchas gracias. Quizás reforzar a la pregunta de Gabriela de qué viene de aquí a marzo y el rol de la Oficina de la Alta Comisionada, como ya adelantaba Tania. Para nosotros el rol es vital, no solo a nivel de Ginebra, sino también el acompañamiento que hacen a través de la Oficina de Centroamérica y pues el seguimiento constante y cercano que hacen con las organizaciones, a pesar de pues no poder entrar al país, ¿verdad? De no poder ir al terreno, más allá de que esa por supuesto sea su voluntad. Igualmente la coordinación que hace con otros mecanismos, no solo a nivel del sistema universal, como las relatorías que al inicio mencionábamos también, que hacen un rol vital y que ya han utilizado las herramientas disponibles en el marco de su mandato para hacer llamados a Nicaragua. La coordinación que también se hace con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ahí particularmente el MECENI, y el rol también que ha tenido la comisionada y presidenta Antonia Urrejola, han sido clave en términos de tratar de poner sobre la agenda la situación de Nicaragua, pero además respaldarlo con datos y con documentación constante, que además no solo recoja la voz de las defensoras y defensores a nivel de territorio, sino que también pueda llevarlo hacia estos otros espacios clave de incidencia y de interlocución con estados. Entonces, yo creo que posterior a marzo, y ojalá pensando en aprobación de un mecanismo como este, el rol también de estas entidades va a ser complementario, va a ser imprescindible en términos de apoyo técnico y también en poder movilizar y generar pues el apoyo necesario para que se pueda concretar. E igualmente quisiéramos mencionar que este proceso del colectivo que tenemos 46/2, pues no inicia ahorita con el lanzamiento de esto, sino que ha iniciado, como mencionaban en la introducción, con la elaboración de una evaluación de cuál es el marco de la implementación de la resolución aprobada en marzo, y en ese sentido lanzamos un primer esfuerzo a mediados de año, y actualmente vamos a hacer un lanzamiento de un segundo, que es lo que hace es solamente reforzar lo que hemos estado diciendo aquí, que Nicaragua no ha cumplido con las disposiciones en el marco de la resolución y que por eso es necesario que la comunidad internacional pueda agudizar y profundizar sus esfuerzos, ojalá para la creación de este mecanismo. Gracias. Quería agregar un dato informativo, que en las resoluciones que se votaron sobre Nicaragua, la Comisión Interamericana intervino en el debate y ofreció pruebas. O sea que alerto a las ONG sobre eso, que es muy importante, porque ustedes no solo tienen que pensar en Ginebra,
sino también que la Comisión Interamericana juega un papel de influencia en el Consejo cuando se debate lo que se va a hacer sobre Nicaragua, porque tienen una estructura al interior de la Comisión Interamericana, no sé cómo es, pero yo conozco muy bien el experto que maneja eso, y ellos aportan elementos que han recogido ellos en el terreno del continente americano, concretamente. Muchísimas gracias, Juan, por este punto efectivamente muy importante. Quisiera antes de concluir preguntar si hay alguna otra pregunta en particular. Quisiera antes de terminar también responder en particular sobre el punto que mencionó Frédéric sobre la falta de acceso al país y qué ocurre en estas situaciones. Pero antes de esto quisiera plantear algo, si hay cualquier otra pregunta de las participantes hoy. No veo ninguna. Entonces, antes de también darle la palabra a cualquier compañera acá que nos acompañan hoy para cualquier punto final, sobre la cuestión en particular de la falta de acceso al país, esto es una responsabilidad infelizmente del Estado, es decir, las Naciones Unidas no tiene la posibilidad de obligar a un Estado a aceptar la entrada en su país de personas expertas internacionales. Entonces, esto es una responsabilidad del Estado y esto es una demostración de la voluntad o no justamente del gobierno de poder atender a la grave crisis que tiene. Siendo muy realistas, hay una alta posibilidad de que las personas expertas que constituirían este mecanismo internacional no tendrían la capacidad de poder entrar en el país, como es la situación en Venezuela o en muchas otras situaciones del país. Sin embargo, esto no reduce la calidad y la calidad de la investigación que ellos hacen. Esto porque ellos tienen la capacidad de poder entrar en contacto con víctimas, a través de canales de comunicación digitales seguros. También pueden entrevistar a muchísimas víctimas que están fuera del país, ya que como sabemos los flujos de refugiados, en particular a los países vecinos de Costa Rica y Panamá, son abundantes. Entonces hay una gran capacidad de poder recoger testimonios ahí. Y creo que hay otras experiencias de situaciones, de mecanismos sobre situaciones país en donde no se ha dado el acceso, que sin embargo han sido extremadamente exitosos en poder proveer una verificación de hechos muy detallada y muy aprofundizada, como fue en el caso de Venezuela, con conclusiones muy contundentes en el Consejo de Derechos Humanos y un cuerpo de evidencia extremadamente desarrollado. Eso también ha sido el caso para mecanismos, por ejemplo, sobre Myanmar y en otras situaciones país en el mundo. Entonces, el acceso al país depende del Estado, sin embargo, la falta de acceso no implica una menor calidad en la investigación. Y para concluir, reiterar que efectivamente nosotros estaremos como organizaciones lanzando públicamente también este llamado a la creación de un mecanismo en los próximos días. Esto también incluirá la publicación, como mencionaba Karina, del segundo marco de evaluación de la resolución 46/2, en la que miramos recomendación por recomendación en todos los ámbitos, áreas de derechos humanos que mencionamos, las acciones o, en este caso, falta de acciones que se han por el Estado para la implementación para poner en marcha estas recomendaciones. Estaremos publicando este segundo marco, estaremos publicando un tercer marco de evaluación alrededor del mes de enero, y estos documentos constituirán, digamos, una base importante de evidencia justamente en favor de la creación de un mecanismo. Y esto es un argumento importante que los estados tienen que oír a la hora de votar y a la hora de considerar la situación en Nicaragua. Antes de concluir, entonces, me gustaría darle la palabra a María Luisa. Adelante, María Luisa. Sí, gracias, Rafael. Solo quería decir que en el caso de los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua, especialmente en los pueblos Miskitun, Mayagna, de la reserva de Bozahuas, la situación es una situación desde el 2015, incluso anterior al 2018, y no solo CALPI, sino organizaciones como CEUCAN y CEGIL han venido recopilando información y documentando la situación de estos pueblos desde entonces. Y hay abundantes pruebas de que la situación es apremiante.
No es una situación nueva, sin embargo, ha sido sistemática y generalizadamente perpetrada desde hace todo este tiempo, pues, y la Comisión Interamericana ha recibido mucha de esta información, el MECENI, y sí, han estado en constante coordinación y están sabidos de, incluso relatores de Naciones Unidas como la relatora de los defensores de los territorios se han pronunciado al respecto. Hay abundante información y abundantes pruebas de esta desafortunada situación. Gracias. Muchísimas gracias, María Luisa, por este punto muy importante. Estamos justamente a una hora de rueda de prensa, creo que con esto podemos concluir, y antes de concluir quisiera reiterar que todas nuestras organizaciones están abiertas a cualquier comentario adicional. Estaremos compartiendo acabamos de compartir, perdón, en el chat informaciones de contacto justamente para cualquier comentario o entrevistas. No duden en contactarnos. Podremos proveer más detalles si es que nos respondimos exactamente a las preguntas que ustedes hicieron hoy y cualquier otra información que necesiten. Muchísimas gracias por haber participado en esta rueda de prensa. Esperamos que haya sido fructífera y les deseamos a todos un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias. Gracias.